Bueno, yo os aviso, vamos a hablar de turismo y de ladrillo. Y lo hacemos con la firme intención de que dentro de unos 10 minutos estéis tan sorprendidos como nosotros cuando empezamos hace un año a trabajar en el proyecto de Playa Burbuja. Un viaje que nos ayudó ahora a cuestionarnos afirmaciones que en un principio parecían incuestionables. Por ejemplo, Ana, te pongo un ejemplo. ¿El turismo genera riqueza? Bueno, es que esto es verdad. De hecho, lo dicen los datos. El turismo aporta al PIB, según el último dato sectorizado, 112.000 millones de euros al año. Y si le sumamos la actividad que induce en otros sectores, la cifra llega a 171.500 millones de euros. Eso es el 16% del PIB de todo el país. Te pongo yo a ti una afirmación. El turismo genera empleo. Hombre, eso también es verdad. En el año 2016, el sector del turismo de forma indirecta empleó a casi 2,2 millones de personas. Imagina si también sumamos otros sectores productivos ligados al turismo, como podría ser la construcción de segunda vivienda en la costa. Dime otro ejemplo. Por ejemplo, la corrupción. Bueno, en este país se tiene la sensación o la percepción, porque lo vemos todos los días en los medios de información, de que se lucha contra la corrupción gracias a la cantidad de casos que se ven todos los días en los medios y en los juzgados. Te pongo yo a ti un ejemplo también. España tiene un atractivo muy grande para los turistas, sobre todo para los extranjeros, y eso es muy bueno para la economía. Bueno, hay 75 millones de personas que visitaron el año pasado nuestro país. Todos los años se bate un nuevo récord. De hecho, esa cifra ya se ha alcanzado este año, con lo cual en 2017 vamos a volver a batir el récord de visitantes extranjeros en nuestro país. Y con respecto a la corrupción, volviendo al principio, fíjate que España es un país donde hay grandes casos de corrupción, donde podemos, por ejemplo, desde el caso Malaya a casos que están actualmente en proceso, creo que podemos recorrer la costa de juicio en juicio, provincia a provincia. Afirmaciones como estas, que son muy simples y que calan muy fácil en la opinión pública, la verdad es que cuando enrascamos en la realidad y vemos un poco los matices y datos que actualmente no se utilizan en este discurso, pues vemos que este tipo de afirmaciones dejan de ser tan firmes como al principio. Bueno, en esto nos hemos encontrado un tema. Cuando te metes en un tema como el turismo, que además está muy imbricado con todo el urbanismo en la costa, intentas mirarlo desde una perspectiva diferente, como la que nos puede mostrar esta imagen que estáis viendo. Se genera como una cierta crítica porque parece que estás yendo contra el interés general, porque son sectores económicamente tan potentes, como habéis estado viendo por las cifras, que ir contra el turismo o ir contra el urbanismo, pues rápidamente te pueden acusar, no sé si lo habéis oído recientemente, de, por ejemplo, turismofobia. Playa Burbuja es un viaje en moto por los 2.000 kilómetros del litoral peninsular mediterráneo, que empezó con un objetivo, que es captar una imagen de cara al futuro, que es cómo quedó la costa en el momento del estallido de la burbuja. Captar pues, los esqueletos de edificios, las macrourbanizaciones en zonas que están aisladas de cualquier tipo de municipio, la vida de los que están allí. Esa imagen que se nos ha quedado a todos un poco, ¿por qué lo queríamos hacer ahora? Porque es ahora o nunca. El sector de ladrillo se está volviendo a reactivar y probablemente dentro de 10 años ese perfil que ahora vemos en las costas no va a ser el mismo. Y nos encontramos algo mucho más importante, gente, personas, que nos ayudaron a dotar de contenidos estas imágenes y que nos ayudaron a cuestionarnos si lo que habíamos leído y las historias que habíamos visto realmente eran ciertas. Por ejemplo, nos cuestionamos si el modelo turístico genera riqueza, porque hablamos mucho de las inversiones y poco de los gastos. En España sucede que cada vez que hay un temporal, debido a la cantidad de puertos y espigones que hay, que rompen la dinámica del litoral entre el agua y la arena, nos sale carísimo. No sé si os acordáis, a finales de 2016 y principios de 2017, los temporales que hubo en la costa mediterránea, la reparación nos costó casi 30 millones de euros. Y eso es cada vez y va a más. Y otro problema que hemos encontrado es que se está generalizando, por ejemplo, para la regeneración de estas playas, el uso de arena de cantera, lo que hace que las playas no se regeneren de forma correcta y la calidad de las mismas cada vez sea peor. Bueno, y como muy bien decía Antonio, es que además de las imágenes, lo importante es las historias de la gente que nos hemos encontrado en nuestro viaje. Y queríamos compartir con vosotros alguna de ellas. Por ejemplo, uno de los grandes shocks que tuvimos durante el viaje fue cuando en plena temporada alta, que fue en la última semana de julio, llegamos a la playa de la Babilonia, en Guardamar del Segura. Nos encontramos allí con una zona de guerra. La playa de la Babilonia, en los últimos temporales que comentaba Antonio de finales de 2016 y principios de 2017, le alcanzó el mar a las casas que hay en esa playa, que son casas que empezaron a construirse en los años 30 del siglo pasado. Y, bueno, en casa, por ejemplo, de Carmen Molina, donde estábamos allí, bueno, ya estaba en el porche como tan normal con su mecedora, pero el porche estaba totalmente caído y la casa de al lado tenía totalmente derrumbada la fachada.
¿Por qué ocurre esto? Bueno, para empezar por el efecto del mar, que va creando una regresión en las playas, que normalmente lo que se hace es alejar el mar de las viviendas o de todo lo que han sido construcciones mediante los camiones de arena que comentaba Antonio. ¿Qué pasa? Que este modelo que hemos creado es tremendamente arbitrario. Hay playas donde se echa arena y hay playas donde no. Y el problema que tiene la gente de la playa de la Babilonia es que en el año 94 se construyó un espigón en la desembocadura del Segura, un espigón que está hecho al revés, según nos han explicado los expertos. Y, de hecho, cada vez que han pedido el informe de impacto medioambiental, no lo encuentran. Este espigón lo que hace es que los sedimentos que vienen por el río Segura y la arena, que por la dinámica del litoral debería pasar a la playa de la Babilonia, se queda atrapada en el espigón y no llega. Como además nadie echa camiones, las casas están en el estado que podéis ver. Hay un asunto legal que el Gobierno les ha reconocido a los concesionarios de la Casa de la Babilonia de qué ocurre con sus casas. Y es que, según la ley actual de costas, si en el año 2018 el mar ha atrapado tu casa, ha llegado a chocar contra ella, no puedes renovar la concesión. Así que están dejando que el mar haga su trabajo. Como podéis ver en otra imagen que os va a poner ahora Antonio, lo que ha pasado en la playa de la Babilonia no es muy diferente a lo que podemos ver aquí, que esto es la playa de Les Debeses. Sin embargo, como esto es suelo urbano, a la playa de Les Debeses, como son propietarios de las viviendas los que tienen allí una construcción, rápidamente, cada vez que hay un temporal, camiones de arena, reponemos la playa, arreglamos las viviendas. ¿Qué nos hemos encontrado más aún? Por ejemplo, la playa de Moraira. Es una playa que está bastante protegida, no sé si lo conocéis, es muy cerradita, con lo cual, cuando hay un temporal, los efectos realmente no son tan fuertes como estos, que son playas abiertas. Y lo que nos comentaban los vecinos de Moraira, que están muy preocupados porque el ayuntamiento aprovechó los últimos temporales para decir yo también quiero camión de arena. Llegaron con los camiones de arena de cantera, por cierto. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento quiere que la playa crezca, para que entren más turistas, para que haya más negocio. Pero la arena de cantera ha transformado un agua que cuando pasamos la primera vez era completamente transparente en un agua turbia que está afectando además a la pradera de Posidonia. Así que cuidado con el modelo que hemos elegido para algo tan importante como el turismo. Y también nos cuestionamos el empleo. Y no hablamos solamente de las camareras de piso, las comúnmente conocidas como las Kelly o los camareros o las camareras, sino hemos visto ejemplos donde incluso el argumento del empleo es tan potente que se utiliza para justificar inversiones en zonas donde hay un problema de desempleo. Vale, un ejemplo clarísimo que nos hemos encontrado de esto fue cuando pasamos por el municipio de Carboneras, en Almería, donde se levanta, no sé si lo conocéis, el Hotel del Algarrobico. Es un hotel que lleva muchos años hablándose de su derribo, un hotel que está levantado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y a menos de 20 metros de la orilla del mar. Cada vez que alguien se cuestionaba, antes de que tuviéramos sentencias en firme del Supremo, como tenemos ahora, cada vez que alguien cuestionaba la legalidad, sobre todo asociaciones ecologistas, de este hotel, rápidamente surgían manifestaciones de gente del pueblo, que ahora sabemos que estaban, digamos, más o menos organizadas por el ayuntamiento anterior y, sobre todo, por la promotora del hotel, que les permitía entrar dentro, manifestaciones diciendo ¿por qué nos hacéis esto al pueblo? Que necesitamos empleo y nos estáis afectando queriendo tirar este hotel. ¿Tenía Carboneras un problema de desempleo? Pues en nuestro viaje, sentándonos allí a hablar con la gente del municipio, hemos descubierto que no. Carboneras es un municipio privilegiado dentro de Andalucía, porque tiene una industria que para sí quisieran muchísimos otros municipios de esta región. Tiene una cementera, tiene una central térmica, tiene una central de biodiesel y en el momento en el que se estaba produciendo la construcción del hotel, estábamos en los picos altos de la burbuja y Carboneras tenía 128 desempleados, que eso se considera en este país paro cero, en una población de 5.000 personas, con lo cual no había en absoluto un problema de empleo. Y fijaros que este argumento se ha utilizado desde hace décadas. Tomás Maestre, que es el padre de la manga del Mar Menor, decía que más que los pájaros les preocupaba a los niños que pasaban hambre porque los padres no tenían trabajo. ¿Cómo terminó todo aquello? Bueno, pues en suspensión de pago y Maestre pagando a sus proveedores con terreno en la manga, que ocasionaron el desastre urbanístico que hoy es la manga del Mar Menor. Vale, otra de las verdades que os decíamos antes, o de las afirmaciones, tenía que ver con los turistas extranjeros, con los visitantes que vienen de fuera. ¿Por qué? Porque cuando intentamos abrir este debate, nos encontramos con que una de las principales críticas que se recibe cada vez que se intentan buscar formas de mejorar este sector, de mejorar el urbanismo en la costa, te dicen que estás estropeando la imagen de España en el exterior y que eso puede afectar negativamente a la economía. Y entonces hemos llegado a preguntarnos si realmente hemos cuidado esa imagen, si los visitantes extranjeros que han venido durante años a este país les hemos dejado una buena imagen de cómo se les trata.
Bueno, simplemente por daros un dato, en el año 2005 se acumularon en la Comisión Europea 15.000 denuncias de ciudadanos comunitarios por el trato que habían recibido en sus inversiones en la costa por las normativas urbanísticas que teníamos aquí. Gente a la que habían obligado a vender su propiedad privada sin una indemnización justa, o gente a la que había descubierto, porque no se hacían las cosas correctamente, que una vivienda que había comprado de repente era ilegal y sobre ella, aunque es muy difícil tirar nada en este país, desde luego había el riesgo de una demolición. Esto que dio lugar a informes como el informe Fortu o el informe Auken, que fueron muy críticos con España y que además movieron legislación porque obligaron a que se cambiaran ciertas normas, además tuvo una gran contestación social. Que ha tenido poca repercusión relativamente en los medios, como puede ser, por ejemplo, la que hubo en la comarca de la Marina Alta. Y esta comarca es un ejemplo claro de un desarrollo urbanístico pensado en el turismo. Cuando nosotros pensamos en un Retiro Dorado, pensamos en una casa cerca del mar y viendo el amanecer todos los días. La realidad es muy distinta. Muchas de las personas que están retiradas en el extranjero en la Marina Alta son jubilados europeos, muchos de ellos británicos, que por culpa del Brexit han perdido, y la depreciación de la libra, han perdido casi un 20% de su pensión mensual. Nosotros hemos hablado con ONG locales, con asociaciones, con entidades locales, con municipales, que nos dicen que cada vez ven más casos de extranjeros británicos que viven solos, que no llegan a final de mes y encima, al no tener una red social, tienen muy difícil volver a sus países de origen. También nos cuestionamos el tema de la corrupción, si realmente España lucha de una manera eficiente contra la corrupción. Fijaros que hablamos mucho de la cantidad de juicios que hay, pero poco de las consecuencias. Y realmente España lucha contra la corrupción si después de muchas décadas después, muchas de estas causas aún no han sido resueltas. Bueno, pues la respuesta está en el mapa que os va a mostrar ahora Antonio, que este es el mapa de Marbella. Esos puntitos rojos son edificios en los que están algunas de las 30.000 viviendas ilegales que hay en Marbella. Estas viviendas proceden de la época de las legislaturas del Grupo Independiente Liberal, el GIL. Ha habido varios intentos de regularizar esas viviendas, que se permitió durante años que crecieran por todas partes y de hecho que eran ilegales. Pero claro, como se hicieron de la forma que se hizo, intentando una compensación más o menos pactada con los promotores, al final Supremo lo tiró todo y no se han podido regularizar. ¿Con qué nos encontramos? La operación Malaya, que acabó con estas legislaturas del Grupo Independiente Liberal, se inicia a finales de 2005. Estamos en 2017. No se ha indemnizado a los afectados por esa corrupción. No se ha derribado nada. Y una cosa aún más grave desde nuestro punto de vista, que es que estas viviendas ilegales y las sentencias que pesan sobre ellas no se inscriben en el registro de la propiedad, y eso que es obligatorio. ¿Por qué? Porque así se pueden seguir comprando y vendiendo sin que el comprador lo vea en la nota simple, con lo cual se mantiene el negocio. Nos encontramos con la historia de Carmen Suárez, que es una mujer de 83 años de Marbella, que tenía una casa chiquitita de una planta, que todo lo que veía era el horizonte, era el mar, a quien el GIL le construyó a 80 centímetros de la barandilla de su terraza un edificio de 12 plantas, que era, por supuesto, ilegal. Lo denunció desde el primer momento, se paró temporalmente la obra, quitaron al juez que lo había pagado, la obra se terminó, se vendieron las viviendas. Y hoy ya tenemos dos sentencias, desde hace 10 años, que dicen que la vivienda es ilegal, una por lo penal y otra por lo contencioso administrativo. Carmen no ha sido indemnizada, el edificio, a pesar de las sentencias en firme, sigue allí y lo único que hacen es marearla en papeleos del ayuntamiento, en los juzgados, sin que haya ninguna solución. Y esto es solo un caso de los cientos que están en los juzgados de lo que ocurrió en este municipio. Y veis, por ejemplo, en esa imagen, veis una foto desde la terraza de Carmen donde se puede ver exactamente lo que hay dentro del edificio que hay enfrente, que está a menos de 80 centímetros. Estas son las conclusiones que tenemos y vamos a empezar en cuanto a cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la riqueza, si no nos planteamos qué tipo de modelo estamos haciendo, por ejemplo, en cuanto a la regeneración de la costa, cada vez será una inversión mayor y las playas serán de peor calidad. Y en cuanto al empleo, si seguimos usando el empleo como argumentación para hacer inversiones en los picos altos de la burbuja, precisamente lo que estamos fomentando es un sector que nos ha enseñado que cuando esas burbujas estallan, lo que genera es un gran problema de desempleo. Y en cuanto al turismo extranjero, si no cuidamos a nuestros visitantes, si no fomentamos un turismo de calidad, España dejará de ser un destino tan atractivo como ahora. Y, por supuesto, con respecto a la corrupción, si décadas después los que menos han pagado el pato son los promotores y se ve que las consecuencias no se ha luchado contra ellas, el mensaje a futuro es que van a poder repetir lo que ocurrió.
La verdad es que se ve muy diferente la costa mediterránea cuando se viaja en el tiempo y en el espacio. Y muchas de las afirmaciones que nos hacíamos en un principio cada vez son menos firmes. Bueno, y hay una cosa muy importante que nos hemos encontrado en este viaje que no tiene que ver solo con lo que ha ocurrido en el pasado, sino que estamos viendo fuertes indicios de que se está repitiendo actitudes que ya se tuvieron en ese pasado de cara al futuro. Voy a poner un ejemplo de aquí de la Comunidad Valenciana. Hay una lucha, en algunos casos incluso violenta físicamente, según se ha podido ver en imágenes de las Cortes Valencianas, de promotores, de dueños de suelo que se quedaron sin poder hacer edificaciones justo cuando estalló la burbuja, de determinados grupos políticos, contra una normativa de la Generalitat que pretende proteger el primer kilómetro del litoral de que se vuelva a construir con esa ferocidad que se hizo en los años de la burbuja. Aprendamos de esta realidad, de las historias, de la gente y no repitamos la historia de la costa mediterránea si queremos que estas afirmaciones que hacíamos al principio en un futuro cercano cada vez sean más verdaderas. Muchas gracias.